Buenos días. Romina, Buenos días. buenos días. Evelyn, Presente, buenos días. Dylan, Presente, profe, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Alex, Presente, profe, buenos días. buenos días. Alison, Presente, buenos días. buenos días. George, Presente, profe, buenos días. buenos días. Dani, Presente, profe, buenos días. buenos días. Gisela, Presente, buenos días. buenos días. Vane, Presente, profe, buenos días. buenos días. Sam, Presente, profe, buenos días. buenos días. Adriana, Adriana está por ahí. Memo, Me comentó que tenía problemas con su internet. ok, ok. Eh, buenos días, Memo. Azul, Presente, buenos días. buenos días. Oscar, Presente, buenos días. buenos días. Luján, Presente, buenos días. buenos días. Astrid, Presente, buenos días. buenos días. Cris, Presente, profe, buenos días. buenos días. Daniel, Presente, profe, buenos días. buenos días. Alexander, Presente. Buenos días. buenos días. Sai, Presente, profe, buenos días. buenos días. Ángel, Presente, profe, buenos días. buenos días. Esme, Presente, profe, buenos días. buenos días. Silvana. Creo que me había mandado un mensaje, Silvana. Jess, Presente, profe, buenos días. buenos días. Eric, Presente, profe, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Eduardo, Eduardo y David. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Bien, chicos, pues vamos a continuar. Nada más para la retroalimentación de la exposición de ayer. Miren, el tema de ayer era relativamente sencillo. Es una ruta más que, por cierto, tendrán que incorporar al mapa metabólico. Ayer ya no me dio tiempo, pero a ver si hoy les genero las carpetas, ya sea para que vayan subiendo las presentaciones de esta última ronda. Y por si quieren ir de una vez cargando el mapa, ya saben cuál es la sugerencia que siempre les hago. Carguen el archivo y sobre la nube vayan modificando por cualquier cosa, ¿verdad? Para que a última hora no haya problemas de que no se cargó, perdí el archivo, etcétera. Bueno, carguen el archivo y sobre la nube van modificando y bueno, si acaso les llegan a ganar las prisas, bueno, hay algo cargado ahí, ¿no? Por lo menos. Entonces, intentaré que esté hoy, en algún momento del día, esas carpetas para que vayan cargando lo correspondiente. Entonces, lo de ayer era básicamente la ruta, revisar este, eh, pasos necesarios con 5 o 6 reacciones. Recordarán, las primeras dos suceden en mitocondria. Hay algunos autores que no contemplan la primera que nosotros revisamos, que es la condensación para la formación del carbamoil fosfato. Hay algunos autores que consideran que es a partir de la unión con ornitina y el carbamoil fosfato donde inicia la ruta. Bueno, yo no voy a entrar en discusiones. Yo sí contemplo que la fusión de
dióxido de carbono o bicarbonato, más el grupo amino que provenga de los aminoácidos, pues a partir de ahí comenzamos, ¿no? Entonces hay una fase mitocondrial, hay una fase citoplasmática, y en realidad con una serie de pasos muy sencillos vamos viendo realmente una condensación. Uh-huh. Si tuviéramos que explicar a grosso modo, de forma muy general, de qué va el ciclo de la urea, es la condensación de una molécula que arrastra grupos amino, que acarrea grupos amino, pero esencialmente varios pasos eran de condensación, ¿no? Por ahí se juntaba un aspartato, que es el que brinda el segundo grupo amino, el primero proviene de glutamato y glutamina de mitocondria. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿de qué va el ciclo de la urea? Bueno, es la formación de una molécula con grupos amino, ¿sí? Acarreando grupos amino que provendrían esencialmente de los aminoácidos en una serie de reacciones de condensación. Eso es todo. Ya luego se van rompiendo, ¿no? Por ahí sale un fumarato, ¿sí? A la arginina la rompemos, ¿verdad? En la última fase para generar la urea y eventualmente la ornitina se recompone. Pero es muy sencilla, creo yo, la ruta del ciclo de la urea, ¿no? Y muy atinadamente ayer nos comentaba Claudia que pues básicamente todas las enzimas están comprometidas con una posible mutación, con una posible deficiencia, con lo cual, con matices desde luego, encontraríamos hiperamonemias en mayor o menor grado para cada una de estas. Ajá. La lógica es muy sencilla, ¿sí? La lógica es muy sencilla. Como en la mayoría de rutas metabólicas, ante la falta de una enzima, todo lo que esté previo se acumula, tiende a acumularse, ¿no? Y esto lo podemos mencionar en el caso de las galactosemias, en su momento lo comentamos, ¿verdad? Siempre el metabolito previo es el que se acumula. En el caso de las glucogenosis, ¿verdad? Recordarán que había deficiencias en las enzimas para la liberación de glucosa. Bueno, que podría ser la glucosa 6-fosfatasa, que es la última, o la primera, la desramificante, ¿sí? No importa, de todas formas nos iba a dar un patrón más o menos similar de características, porque todo lo anterior se acumula, ¿no? Aquí sucede lo mismo, más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en las primeras enzimas, bueno, cualquiera de las enzimas me iba a generar hiperamonemia básicamente, pero las enzimas que venían después de la formación de citrulina, las últimas 2, 3 enzimas, me iban a generar también incremento de citrulina, ¿no? Con la formación de citrulinemia, lo cual es un dato importante, eso es importante, porque entonces podíamos más o menos descartar un grupo de enzimas, las últimas, siempre y cuando hubiera citrulinemia aumentada, ¿no? Obviamente en sangre. Y entonces nos permite de alguna forma más o menos identificar cuáles sí o cuáles no serían las posibles deficiencias para ciclo de la urea, ¿no? Y por otra parte, recordar, y creo que eso sí lo dije hacia el final de la clase de ayer, que íbamos a estar viendo estos dos metabolitos en juego, ¿no? Primero el amonio, ¿sí? Primero el amonio, ante la posibilidad de deficiencias del ciclo, el incremento del amonio, ¿sí? Con esta hiperamonemia, no confundir con no, perdón, eso es con la hiperuremia, pero bueno, hiperamonemia, el incremento del amonio, con la particularidad de que es mucho más tóxico. No sé si alguien me pueda recordar, creo que lo mencionó ayer Claudia, el rango, chicos, el rango de valores de referencia para el amonio, o de qué punto no deberían de rebasar. ¿Se acuerdan más o menos el amonio? Decía que no se debían superar los 40 milimol por litro. Ok, correcto. Incluso hay rangos un poco más reducidos, por ahí si se fijan en la literatura, 25, 20, nos dicen algunos otros autores, ¿no? Pero que no rebase de ahí. Pero fíjense, el rango está en ¿sí? Microgramos, ¿sí? Se representa con la letra griega mu, G, microgramos sobre decilitro.
Ajá. Y de ahí para abajo, ¿sí? De ahí para abajo. En el otro grupo me preguntaron, profesor, ok, ya vimos el tope superior, pero el inferior, ¿cuál es? Para no caer en una hipoamonemia. ¿Sí? Bueno, sepan que no existe tal condición, por lo menos patológica. ¿Sí? Si se tiene menor cantidad de amonio en sangre, no hay problema. Finalmente es un compuesto tóxico. ¿Sí? No pasa nada si tenemos muy poquito amonio. Sabemos que sí lo tenemos porque el catabolismo está sucediendo todo el tiempo, ¿no? De proteínas. Este, y ahora, obviamente hay que cuidar ese rango, porque entonces empiezan a haber complicaciones cuando se dispara, ¿no? Que afortunadamente las condiciones por hiperamonemia de origen congénito pues son muy relativamente raras, ¿sí? No es lo que más nos vamos a encontrar este, eh, ¿cómo se llama? En la clínica, ¿no? De forma general, pero sí algunas intoxicaciones, algunos problemas hepáticos de diferente índole que comprometan, ¿sí? Que comprometan a el trabajo enzimático del hígado, ¿no? Y con esto que nos dé hiperamonemias, ¿no? Pueden ser incluso infecciones, ¿no? Y entonces tendríamos amonemia por ahí. ¿De acuerdo? Ya sea infecciones hepáticas o incluso infecciones extrahepáticas. No recuerdo si lo mencionó ayer Claudia, pero em, ahorita no recuerdo el microorganismo, pero hay microorganismos que tienen una enzima llamada ureasa, que lo que hacen es que rompen la urea, ¿sí? Simplemente porque forma parte de, 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 de sus enzimas, de las bacterias, y entonces rompen la ureasa, pero rompen la urea con la ureasa, y el efecto que nos deja ese microorganismo con ureasa es que haya grupos amino que van quedando liberados, cosa que no queríamos, ¿no? Justamente el propósito del ciclo de la urea era concentrar grupos amino en una molécula soluble para su eliminación. Pero si hay bacterias que me hacen el efecto contrario, y eso puede suceder en un santiamén, porque a la urea, fíjense cómo está construida, ¿sí? Les mostraba la imagen ayer, le rompemos los grupos amino y en automático nos deja grupos amino libres en forma de amonio en circulación, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente las causas son relativamente poco comunes, excepto por estas infecciones y algunos otros problemas hepáticos, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no? Y en el caso de los niños, que lo veíamos en los ejemplos congénitos, pues desde luego tiene una implicancia mayúscula, ¿no? Están en desarrollo, suelen tener efectos neurológicos, los comentaba ayer en el listado el equipo, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? Desde irritabilidad, desde convulsiones, pérdida del apetito por aversión a los alimentos, ¿no? Obviamente, quizás no lo hace conscientemente el niño o el bebé, pero sabe que después de consumir alimentos viene el catabolismo del alimento, ¿no? Y dado que es leche con buena cantidad de proteínas, pues se incrementa, ¿no? Se incrementa mucho la ruptura de aminoácidos, la degradación de aminoácidos, y con esto los periodos de crisis, ¿no? Por incremento el nitrógeno, ¿no? Y bueno, esa es una parte, ¿no? El asunto de la hiperamonemia. En el caso de la urea, esto es tantito más común en cuanto a la clínica, me refiero así en la clínica en general, debido a que sí hay mayor número de complicaciones que nos llevan al incremento de la urea, ¿no? Quizás haya tres grandes ejemplos o tres grandes causas para el incremento de la urea. La primera, que no necesariamente tiene que ser patológica, pero se puede extrapolar a lo patológico, que sería la dieta. Creo que por ahí, no recuerdo si era Aldo que nos decía, ¿no? O alguien más nos decía que está determinado por la dieta. Esto es bastante frecuente, chicos. Incluso en Occidente se ha visto debido a las dietas tan enriquecidas en calorías y con gran contenido de proteínas. Es más común en Occidente que los varones, ¿sí? Tengan más marcadamente incrementada la urea. Esto no es de siempre, obviamente
Habrá personas que caen perfectamente en el rango, ¿verdad? Que no sobrepasen los 45, los 50. Aquí sí, miligramos, aquí sí son miligramos sobre decilitro de urea. Este, y entonces, pues caen perfectamente en rango, ¿no? Por cierto, para ahí, en el caso de la urea está entre 20 a 45, 20 a 50 miligramos sobre, sí, miligramos sobre decilitro de urea. Entonces, perfectamente habrá varones que caigan en el rango y hay otros que no, que se pasan un poquito, ¿sí? Se pasan un poquito en el rango y entonces, para aquel clínico con poca experiencia podría ya pensar en otras cosas, ¿verdad? A ver, ¿por qué se incrementa la urea? Pero no olviden que si esto está determinado por la dieta, porque es el resultado del alto catabolismo de proteínas y aminoácidos, pues habrá que ver al paciente simplemente y preguntarle, a ver, cuál es su alimentación común. Y a lo mejor es una persona y es obrero, ¿verdad? Y no suele consumir alimentos en la calle y se va y se come los tacos, va y se come carnitas, etcétera, ¿no? Habrá que buscar por ahí en la investigación clínica de que se alimenta y a lo mejor concuerda con que tiene una gran corpulencia, ¿sí? No es necesariamente ni bajito ni flaquito, a lo mejor es alto, ¿sí? Con buena masa muscular. Entonces, probablemente eso puede explicar que se mantenga sobre los niveles superiores altos del rango, ¿sí? Pero apenas algunos cuantos miligramos sobre decilitro. Si el alcance, los datos aumentados de urea ya son el doble, el triple, obviamente eso ya no es por aumento en el consumo de proteínas, ¿no? Tiene que ver con algún otro problemita que generalmente podría ser renal, ¿no? Entonces, la primera causa sería simplemente la dieta, ¿sí? Las chicas es raro, sépanlo, chicas, ustedes porque son un poquito más de complexión más delgada con respecto al varón, a eso me refiero, con respecto al varón. En cuestión de calorías y en proporciones de los alimentos suelen también tener menor proporción de consumo de proteínas. Entonces ustedes generalmente caen perfectamente en rango, ¿sí? Perfectamente en rango. Eh, y, y bueno, ahí es menos frecuente, insisto, que se salgan de este rango de la urea. La segunda gran causa sería aspectos renales, ¿sí? Eh, Debido a que urea es utilizado como marcador junto con creatinina para el funcionamiento renal. ¿Sí? No serían los únicos, habría otras pruebas, ¿no? Ni siquiera necesariamente metabólicas, sí son bioquímicas, pero de otra índole, pero habría otras más pruebas que evaluarían el funcionamiento renal, el filtrado renal, pero como metabolitos clásicos, digamos, tendríamos a eh, urea, creatinina, ¿sí? Los dos por ciento más o menos relacionados. La urea, como recién lo vimos ayer, pues es el producto final, ya el desecho, ¿no? Lo que botamos al cesto de basura, bueno, eso es la urea, ¿de acuerdo? Entonces, de poco nos puede servir cuantificarlo en orina. En realidad se cuantifica en sangre para ver qué tanto está pudiendo acumularse, ¿sí? Y si se acumula es porque no está pasando a la filtración en riñón. Ajá. Entonces, eso es lo importante, la urea en sangre. ¿De acuerdo? En el caso de creatinina, la creatinina se apega un poquito más a, a características que quisiéramos ver en un metabolito depurado en el riñón. ¿Por qué? Porque la creatinina no necesariamente se modifica con la dieta, ¿sí? No necesariamente se modifica con la dieta y a lo mejor la persona suele consumir mucha proteína, bueno, no necesariamente tiene incremento de creatinina. ¿Por qué? Porque la creatinina se sintetiza en función de requerimientos energéticos en el miocito. Sí, la creatinina es de ubicación. Sí, lo veremos, a ver si me da tiempo en un ratito. La creatinina se genera de forma independiente al catabolismo de proteínas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tiene una tasa de generación constante, ¿sí? A menos que haya por ahí destrucción muscular, ¿sí?
en otras condiciones, en condiciones normales, la tasa de liberación de creatinina sería más o menos constante, ¿sí? Y si esto es más o menos constante, no dependemos de la dieta y por tanto se apega mucho más y nos da valores un poquito más precisos sobre el funcionamiento renal. Uh-huh. Y entonces aquí sí podemos hacer comparaciones entre la creatinina en suero y la creatinina en orina. ¿De acuerdo? Uh-huh. La creatinina, por cierto, es un compuesto fosfatado, lo veremos ahorita en un ratito. Eh, Algo así como el ATP, digamos, es una molécula de alta energía de emergencia para el consumo, para los requerimientos energéticos en músculo. Ya ven que el músculo es bastante especial, hay que darle energía sí o sí, porque si no hay problemas. Y entonces, si no tiene ATP por la fosforilación oxidativa y cadena respiratoria, ¿sí? Pues se pone un poco nervioso el tejido y va a requerir desdoblar glucógeno rápido, cosa que tampoco tarda mucho, ¿verdad? Y si no, tiene que hacer uso también de moléculas de alta energía como creatina, en realidad esa es la molécula que utiliza. La creatinina sería el producto de desecho a partir de la utilización de creatina. ¿De acuerdo? Y bueno, el tercer, Profe, perdón que lo interrumpa. ¿sí? Entonces, por ejemplo, porque las personas que van al gimnasio, por lo que vi, como que de los suplementos más famosos o por lo menos que más compra la gente, pues es precisamente la creatina. Entonces, por ejemplo, la gente que no, o sea, porque por lo general la gente no consume la cantidad que está recomendada, por lo general la gente come más, o sea, eso también podría llevar a un incremento de, como se dice, ¿no? De creatinina, que sería ya su producto de desecho. Podría ser, dado que dependiendo del tipo de esfuerzo que hagan en el gimnasio, entiendo que en las primeras etapas del ejercicio hay desgaste muscular, ahí puede haber incrementos ligeros de creatinina incluso, pero a la postre se estabiliza, en el caso de la creatinina. Y de la creatina sí, tiene un propósito, justamente les mencionaba, es una molécula que se convertirá en una molécula fosfatada, ¿sí? Insisto, tipo ATP, y es una molécula de emergencia para el músculo, ¿no? Va a requerir energía el músculo, bueno, vamos a darle todas las herramientas bioquímicas para que no se quede sin energía. ¿Para qué? Pues para desarrollar la actividad física. ¿De acuerdo? Pudiera ser ahí, David, en las primeras instancias del inicio del ejercicio, ¿sí? Pudiera haber músculo desgastado por la misma actividad física, pero después tiende a estabilizarse. Vi que levantó la mano Aldo y luego voy con Mel. Bueno, yo tenía entendido, profesor, por ejemplo, de la dieta, que sí se podía controlar lo que es la creatinina, ya que en base a esto, pues, por parte de los alimentos se consumía lo que era arginina y, y de ahí, pues, lo que se generaba como tal, las guanidinas, y que estos eran grupos como tal de creatinina y, ¿cómo se llama? Y metilguanina. Sí, por eso les decía, o sea, no necesariamente se ve afectada por la dieta, no necesariamente, es decir, desde luego que tiene un impacto, por supuesto que sí. Ahorita en un momento veremos los aminoácidos que participan en síntesis de creatina y creatinina, pero la fluctuación es un poco menor que, insisto, con urea, a eso me refería en realidad. Ajá. Pero sí, o sea, por supuesto, son moléculas fosfatadas, moléculas de origen aminoacídico, ¿sí? Obviamente habrá algún impacto si hay más sustratos para sintetizarlos o menos, ¿no? Pero en términos generales tiende a fluctuar un poco menos, por eso es un dato bioquímico de un poco mayor utilidad. De hecho, van de la mano. Cuando se hacen ustedes, no sé si han ido a hacerse análisis clínicos y piden una química sanguínea de 3 elementos, incluye glucosa, urea y creatinina. Glucosa por toda la parte de carbohidratos, intentando cubrir en un primer vistazo toda la parte de carbohidratos. Pero urea y creatinina en realidad tiene como propósito ver con estos dos parámetros el funcionamiento renal. Pero sí, está, como dato preciso, Aldo, pudiera haber cambios, desde luego que sí, pero el tipo de fluctuación es un poco menos. Veamos su comentario.
Ajá. Ajá, y la pregunta es, sí, en términos generales sí, por ahí hay algunas variaciones en cuanto a los nombres, pero sí, son estas. Ujú. En algunos casos, por ahí, nada más para no ponerme muy quisquilloso, algunos autores mencionan sintasa o sintetasa, ¿no? Bueno, sepan que es esencialmente lo mismo, ¿no? Pero son estas enzimas. Ujú. Que la última, la arginasa, quizás puede ser de la más destacada, simplemente porque es la que ya me genera directamente la urea. Este, pero bueno, todas tienen desde luego un peso específico. Nos decían ayer, ¿no? Incluso las primeras dos pueden tener un mayor grado de hiperamonemia, pero bueno, todas tienen impacto en la concentración de amonio. Bueno, nada más déjenme terminar con este último comentario para rematar y redondear esto que les decía. Una última causa para el incremento de la urea, para la hiperuremia, y aquí sí, perdón, no confundir con hiperuricemia. Hiperuremia es la deshidratación. Ajá, la deshidratación. Déjenme comentarles algo personal, muchachos. Hace algunos días su servidor empezó a sentir mucha sed. Ujú. Lo cual me pareció un poquito raro, ¿sí? Yo pensé que estaba pasando por algún otro tipo de trastorno, incluso de tipo endocrino. Y no, o sea, simplemente estaba yo transitando hacia un estado de deshidratación, ¿no? Ahorita los días están un poco más frescos, no se apetece, están necesariamente refrescándose. Y entonces yo creo que disminuí un poco mi consumo de agua y entonces ya empezaba ya a tener como boca y garganta mucho más seca. Y entonces, bueno, simplemente al parecer era deshidratación que se corrigió obviamente con el consumo de agua, ¿no? En ese momento no me hice una revisión en sangre, pero estoy seguro que hubiera tenido incrementada de alguna forma la urea, por lo menos en límites superiores, ¿no? Este, y bueno, estos cuadros empiezan a ser un poco más frecuentes. La deshidratación, esta deshidratación muy pasiva, ¿sí? Que lleva eventualmente a problemas casi súbitos, ¿no? A veces no somos conscientes de que tenemos sed hasta que ya es muy marcada la deshidratación, ¿no? Hay gente que ha muerto de deshidratación. Entonces, bueno, sépanlo, ¿no? Bueno, sea como sea, ahí puede haber incremento de urea por una sencilla razón, simplemente los componentes sanguíneos, los solutos se concentran un poco más, es por eso, ¿no? Como pueden suponer en esta última causa, el incremento también tiende a ser moderado, pero bueno, es un parámetro que puede ayudar a evidenciar, por lo menos en el laboratorio, la deshidratación. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas al respecto, ya me alargué mucho, pero quería remarcar esto, todo esto que les dije es lo que quería yo remarcar de la clase de ayer. No sé si haya preguntas, ya sea a mí o para el equipo, algo que hayan dicho y no haya quedado del todo claro. A ver, Alison. Bueno, dijo que del ciclo del urea las últimas enzimas ya participaban en otro, como en otro trastorno, por así decirlo. Eh, eh, Tienden más a acumular citrulina, es lo que les decía. ¿Sí? Por una sencilla razón, como la citrulina aparece a la mitad del ciclo, ¿sí? No se incrementaría tanto si las primeras dos enzimas son las deficientes, ¿sí? En realidad se incrementaría si son las últimas dos, tres, las que están deficientes, ¿no? Y entonces la citrulina al incrementarse en plasma, podemos cuantificarlo también. Y bueno, igual otra duda. Conforme va avanzando el ciclo, mientras más cerca
por ejemplo, este de lo que es citrulina, puede ser menos tóxico, por así decirlo, porque se va como, ay, no sé cómo decirlo, como am, quitando esa toxicidad del amonio o no. Sí y no. O bueno, no sé si usted quiera comentar algo al respecto, Claudia. Yo tengo mi propia respuesta, pero Perdón, ¿puedes volver a repetir? Es que, bueno, tengo problemas con Teams. Bueno, Estaba hablando Alison, ¿no? sí. Bueno, había preguntado que si conforme va avanzando el ciclo, bueno, antes de pasar a lo que serían las enzimas de citrulina, si va perdiendo la toxicidad del amonio. Bueno, es que yo eh, afecta más a nivel de la mitocondria en los dos primeros pasos del ciclo. Y esto es por problemas que llega a presentar la ornitina eh, y, y hace que la consecuencia sea como eh, eh, pero igual tengo entendido que puede ser al final, cuando la arginina llega en el último del ciclo, porque pueden presentarse cistinurias al final. Entonces, yo tenía entendido que afectaba más a nivel mitocondrial, pero con lo último que dije puede ser en todo el proceso, pero no sé si esté mal. es correcto. En la literatura, por lo menos, las enzimas que participan en mitocondria son las más asociadas a un mayor grado de severidad por hiperamonemia. Eso está claro, ¿no? Y ya las deficiencias de las otras fuera de mitocondria, en matices ahí graduales. Eh, Eso se puede entender un poco también, no es por la ubicación de la enzima necesariamente, ¿sí? No es por la ubicación de la enzima, sino por el grado o las mutaciones de las enzimas involucradas. Me explico. No sé si este concepto lo recuerden de su curso pasado, chicos, pero las enzimas, ¿sí? Pueden estar deficientes, me refiero a su estructura, habrá alguna mutación por ahí, algún cambio, y de todas formas ejecutar la actividad enzimática. Ajá. Tengan mucho cuidado. A veces eso no se especifica en la literatura. Nos dicen deficiencia de tal enzima, ¿no? Y entonces se produce tal enfermedad, desde luego. Pero si nos ponemos a pensar algunas veces el que esté deficiente esta enzima sería casi incompatible con la vida, ¿sí? Porque no hay una letalidad por tener deficiente a alguna enzima en concreto. Bueno, porque cuando la literatura dice deficiente no se refiere a una ausencia total de la enzima. Puede estar expresándose la enzima, pero ejecutar su reacción torpemente, ¿sí? De hecho, la mayoría de veces así pasa. Tenemos la enzima, se expresa, la literatura dice deficiencia de tal enzima, no significa que no esté la enzima, significa que este, el grado de actividad enzimática la tiene muy disminuida, ¿sí? Eh, Regresando a esta parte del ciclo de la urea, muy probablemente todas estas enzimas, las que estén fuera de, este, de la mitocondria durante el ciclo, están trabajando apenas un poco mejor de lo que de hecho trabajan las primeras dos, que es la carbamoil-fosfato sintetasa 1 y la ornitina transcarbamilasa, ¿no? Que al parecer el tipo de deficiencia es más marcado. ¿Me explico? Vamos a suponer que de las deficiencias mencionadas, ¿no? Citrulinemia, ¿no? Y otro tipo de hiperamonemias por deficiencia del ciclo de la urea, las enzimas involucradas en mitocondria trabajan al 50%. Vamos a suponer, vamos a dar un número arbitrario, 50%. Ajá. Y a lo mejor la deficiencia para las enzimas de la mitocondria están al 25%. Uh-huh. Bueno, que estén en una capacidad todavía mucho más disminuida implica que la severidad es mayor para estas enzimas. ¿Me explico? Uh-huh. Ahora, no digo que eventualmente, porque no recuerdo si lo dijo Claudia
en la clase pasada o no, pero hay matices también dentro de las mutaciones encontradas para arginasa, ¿verdad? Y las otras, hay matices, ¿no? Hay pacientes que tienen eh, una severidad mayor que otras, que pueden tolerarlo apenas un poco más o que tienden a enfermarse algunos meses o algún tiempo después de lo que lo hace el promedio, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, quizás la mutación de la enzima es una que le permite este, trabajar un poco más, tener mayor actividad y que obviamente va tapando y va enmascarando esta deficiencia, ¿no? Entonces, para responder su pregunta, Alison, de forma ya concreta, sí, en efecto, las de la mitocondria suelen ser las que me generarían mayor grado de hiperamonemia. Esto está perfectamente estudiado, perfectamente entendido en la literatura. Pero yo le diría que tiene que ver más bien no tanto con la ubicación, sino con el tipo de mutaciones que acumula y que esto le reditúa en un mayor rendimiento a la enzima. Mayor o menor, en este caso menor rendimiento a la enzima y se traduciría en un mayor impacto en, pues en la persona, en el tejido, ¿no? Al no poder procesar los grupos amino. ¿De acuerdo? Profe, Sí. una pregunta. Por ejemplo, ahorita que está hablando precisamente de lo de las deficiencias, en la parte, por ejemplo, si hay como una deficiencia de lo que es la argininosuccinato liginasa, en este aspecto, pues podría causar lo que es la argininosuccin... Ay, aciduria. Es que me trabo ahí, ¿no? Ujú. Argininosucciniaciduria. Entonces, en este caso, por lo que entiendo es que causa como cierta letargia, ¿no? Pero esto es causado exactamente porque al haber esta, o sea, que hay como una deficiencia, bueno, ya nos explicaba que sí está presente como tal la enzima, pero se expresa en menor grado, ¿no? Pero entonces en este aspecto, ¿qué ocurre? La letargia es causada porque no se libera el fumarato o es causado más que nada por el incremento del amonio. Bueno, no lo especifica la literatura, yo me inclino a pensar que es por el amonio, porque es el que realmente tiene impacto de forma global en el organismo. ¿Sí? No dudo que no, el intermediario aquí de ciclo de Krebs, no tenga una participación, un efecto, desde luego que sí, y más aún en hígado, ¿no? Que administra en su mayoría la parte energética. Pero recuerden que el letargo es global, no es hepático, es global. Entonces, y yo me inclino a pensar, aunque insisto, no lo especifica la literatura, a menos que usted haya encontrado otra cosa, Claudia, pero es básicamente por el impacto del amonio. De hecho, a bien tuvo ayer Claudia decirnos que mucho del el listado que nos daba en el cuadro clínico, ¿sí? Tenía que ver con aspectos por intoxicación en el sistema nervioso. ¿Sí? Todas, incluso rechazo al alimento, ¿sí? Tiene su origen más elemental en el sistema nervioso, ¿no? En tratar, que por cierto, no sé si recuerdan, creo que lo mencionamos también con las glucogenosis, ¿no? Y algún otro trastorno por ahí, si no me recuerdo, fructosemia, me parece, o fructosuria, no, era fructosemia, donde había una aversión a los alimentos, ¿no? En aquella ocasión, no recuerdo bien si lo dijimos a profundidad, pero el niño ya no quiere comer la fruta, ya no quiere comer lo dulce porque sabe que después le viene la náusea y el vómito, ¿no? En un acto reflejo por evitar el alimento que le causa la intoxicación. De Gracias. acuerdo. Ajá. Ahora, chicos, ya con esto, por lo menos de mi parte, iré cerrando el comentario del tema. Ustedes, desde luego, tendrán que enfrentarse solamente a la parte clínica. Cuando les llegue el pacientito, asumamos que se encuentran por ahí algún tipo de hiperamonemia congénita, lo que ustedes se van a encontrar es el cuadro clínico, ¿no? Que el vómito, la náusea para el pequeñito, ¿no? Sin duda alguna, en cierto grado de lógica, se irán por padecimientos metabólicos de tipo carbohidrato,
¿sí? Porque es lo más, relativamente más común. Dentro de lo poco común que son, bueno, sería un poquito más común. Entonces, justamente verificarían si es una galactosemia, ¿no? Si es que el niño se le está dando leche solamente, ¿no? Por ejemplo, podría ser una idea bastante lógica y, este, y elemental, ¿no? Tendrían que contrastar, ¿no? A ver, la galactosemia, por lo menos la uno, pensemos en la clásica, ¿no? ¿Se parece a algún tipo de hiperamonemias? Nos decía por ahí el equipo, ¿no? También hay distensión abdominal. ¿Ah? ¿Habrá hepatomegalia? ¿De acuerdo? O habrá convulsiones. En el caso de galactosemia había convulsiones muy marcadas. Acá, si bien es cierto, la mencionaron, no en todos los casos había convulsiones. Ajá. Hay mayor grado de irritabilidad en el caso de las hiperamonemias, ¿no? En los casos más graves, conforme se vaya complicando el pacientito, puede haber incluso edema, ¿sí? Por el efecto sobre el sistema nervioso en el encéfalo, ¿no? Entonces, habrá ligeros matices, tendrán que ir comparando. Ustedes se enfrentarán solamente a la clínica, ¿no? En lo que sospechan, por lo menos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a determinar sus enzimas hepáticas, ¿no? Pueden ser que estén incrementadas dependiendo del daño que ya esté sufriendo el hígado. Si ya van sospechando que es intoxicación por amonio, bueno, vamos a hacer una cuantificación de amonio. Y aquí sí, va a ser el dato que, 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 que confirme todo, ¿no? Cantidades disparadas, ¿no? Ya no vamos a encontrar ni siquiera 60, 100, ¿no? Sino varias veces este número, unos 700, 1000 de amonio, y entonces, bueno, serán datos confirmatorios para algún grado, algún tipo de hiperamonemia, sobre todo del tipo congénito, ¿no? ¿De acuerdo? En algunos otros casos va a ser un cuadro más bien eh, en el cual la causa subyacente sea algún tipo de hepatitis, ¿no? O problema hepático per se, que solamente sea hepático per se y no tenga que ver necesariamente con las enzimas. Bueno, pudiera traducirse en algún incremento del amonio, ¿no? No tan marcado porque en este caso las enzimas están presentes y funcionan bien, pero hay un menor rendimiento en el catabolismo de los grupos amino, ¿sí? Porque se está intoxicando el hígado, ¿no? O está sufriendo alguna infección y entonces todo lo que sabe hacer no lo hace también el hígado. Pero esto sería consistente con incremento de transaminasas, incremento de bilirrubinas, ¿no? Hepatomegalia, ¿no? Qué sé yo, algún otro dato que aluda a el rendimiento global alterado del hígado y no necesariamente un grupo de enzimas, ¿no? Pero insisto, tendrán ya que descartarlo en su momento. Ujú. Profe, Sí, comenta. en caso de hipermonemia, la arginina se convierte en un aminoácido esencial. ¿Por qué lo dice? Porque nada más lo leía así breve que, por ejemplo, si existía una deficiencia en las enzimas del ciclo de la urea o, o en algunos casos el defecto del transporte de los metabolitos, eh, se provocaba la hiperamonemia y la arginina se convertía en un aminoácido esencial como tal. Mm, no, no puede ser, o no sé cómo lo haya leído o encontrado eso, porque la arginina es un aminoácido no esencial, eso lo sabemos, ¿no? Lo veíamos ayer, pero por definición no puede convertirse en uno esencial porque nosotros no podemos sintetizar los aminoácidos esenciales, ¿no? Lo que sabemos, al menos por el ciclo de forma normal, es que si la arginina se corta, ¿verdad? Lo cortamos ahí en el extremo para que se genere la urea, lo que nos queda es la ornitina y vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Pero la ornitina no es un aminoácido esencial, tampoco es un aminoácido, por cierto, no es de los 20, pero es un aminoácido y tampoco es esencial. ¿Sí? Habría que revisar esto que usted encontró porque no, por lo menos no concuerda con lo que sabemos. Sí, profe, gracias. Profesor, ¿Sí? cuando hay deficiencia de la ornitina
transcarbamilasa, yo leí que se daba mucho en los bebés y si era muy grave podría hasta darles un coma. ¿Esto a qué se debe? Y ya por último, cuando hay deficiencia de esta enzima, entonces la ornitina ya no podría convertirse en citrulina y así ya no se completaría el ciclo de la urea. Ok, a ver, esto se lo vuelvo a ceder a Claudia. Claudia, esto seguro lo puede responder. Sí, cuando hay como, hay que tener en cuenta que va a haber un transporte mitocondrial, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? La ornitina. Cuando pasa una deficiencia de esta, lo que va a pasar es que va a haber una deficiencia intramitocondrial. Entonces, como consecuencia, vamos a encontrar un trastorno en el ciclo de la urea. ¿Y cuál fue tu otra pregunta? Lo de los bebés que cuando hay deficiencia de esta enzima, les puede provocar hasta un coma. O sea, ¿a qué se debe eso? En sí, yo había encontrado que lo que hace que el bebé presente edema o coma es en sí como el amonio. El amonio va a ser, creo que lo mencioné ayer, el amonio es el que se transformaba en glutamina y en dónde se iba a transformar en los astrocitos, recordando que los astrocitos van a ser aquellos que van a sostener a la neurona y es al haber como problemas en ellos, era la que puede causar un coma. Ok, gracias, Claudia. Sí, Gisela, incluso yo me parece que en la diapositiva previa a la exposición les comentaba esto también. El gran problema con el amonio es que es altamente tóxico, ¿no? Y el sistema nervioso es altamente sensible a la presencia del amonio, por eso los rangos normales están en microgramos y no en miligramos, ¿no? Que serían concentraciones más grandes. Entonces, en microgramos los valores normales, ¿no? Es decir, es muy poquito lo que debe andar por ahí en circulación de amonio, porque hay un impacto sobre el sistema nervioso central. El gran problema es que nos puede generar edema, ¿sí? Edema y eso puede transitar al coma. Y ya del coma es difícil sacar a la persona. En la mayoría de las veces termina en muerte, por desgracia, ¿sí? No se recuperan del edema cerebral y esto se traduce desde luego en muerte, pero es por el mismo efecto del amonio, Gisela. Justamente la enzima que menciona, la ornitina transcarbamilasa, es la segunda que está en mitocondria, de la cual decíamos hace rato que Alison preguntaba, ¿no? Que la severidad, bueno, recaía preferentemente en esta y en la carbamil fosfato sintetasa, que es la otra de la mitocondria. Ok, gracias, profe. Para los otros casos, las otras deficiencias, las otras enzimas fuera de la mitocondria, existe la posibilidad, sí existe la posibilidad, pero es apenas un poco menos frecuente. Desde luego está el peligro latente de que si no se empiezan no se empieza a tratar al bebé, al niño, existe la posibilidad que tarde o temprano haya acumulación de amonio, ¿no? Con el efecto mismo de generar edema. ¿De acuerdo? No sé si hay una otra pregunta, chicos. Si no, yo traigo también un tema para compartirles ahorita antes de pasar a la siguiente exposición. ¿Sí, Neto? Bueno, entonces la dificultad para metabolizar lo que es el amonio o el amoníaco podría provocarnos, bueno, lo que acaba ahorita como mencionaba mi compañera Gisela, de que caigan en coma, podría estar relacionado con encefalopatía hepática, ¿no? Sí, Esa sí, sí, sí. dificultad pero ¿en qué parte del ciclo de la urea? Porque el ciclo de la urea nos ayuda a metabolizar el amonio. Se ve afectado para que nos produzca una encefalopatía hepática. ¿O qué parte del ciclo de la urea? Potencialmente todas las enzimas, Neto. Potencialmente todas las enzimas, justamente por el diseño de la ruta, que no es lineal, es cíclica, ¿sí?
Justamente lo que hemos venido remarcando es que todas potencialmente me generan incremento de amonio, todas tienen el componente de la hiperamonemia. Sí, podemos discutir qué tanto más, qué tanto menos, ¿no? Hemos subrayado que las mitocondriales, las deficiencias mitocondriales son las que se sabe tienen mayor impacto por incremento del amonio, pero las otras también, ¿sí? Las otras también pueden tener incremento de amonio. Entonces, potencialmente todas las enzimas en cualquier parte del ciclo, ¿no? Pero, insisto, le remarco, generalmente se sabe que las deficiencias para las primeras dos enzimas suelen ser más graves, ¿no? Entonces ya por último, la cirrosis podría provocarnos ciertos problemas en el metabolismo de la urea, ¿no? Sí. Justamente, yo les decía, habrá que ver también gradualidades para los otros padecimientos, ¿no? Usted ahorita menciona cirrosis, yo le puedo mencionar una hepatitis, ¿no? Hígado graso, que a veces no se menciona tanto. Este quizás sea mucho más leve, pero todo aquello que trastorne de forma global lo que sabe hacer el hígado, ¿no? Metabolizar, catabolizar, en este caso los aminoácidos, pudiera tener cierto impacto en urea. Quizás no necesariamente en el amonio, porque el amonio entraría perfectamente bien porque no hay deficiencias enzimáticas, ¿sí? En todos estos ejemplos, pero sí habría quizás impacto sobre urea. Ajá. Hay que tenerlo en consideración, ¿no? Por si ahí ven algunos datos alterados ligeros, ya sea de amonio o de urea, no habría que alarmarse si solamente son incrementos moderados, ligeros o moderados. Pensar que esto es subyacente a la condición primaria que tiene la persona, que, insisto, usted menciona cirrosis, yo le puedo decir hígado graso, o le puedo decir hígado de un alcohólico, o le puedo decir hepatitis, qué sé yo, ¿no? Obviamente esperaríamos que parte del funcionamiento del hígado se trastorne, incluyendo el ciclo de la urea. Prof, ¿Sí? relacionado, por ejemplo, con esto que decía Neto, como usted dice, o sea, que probablemente no, o sea, la persona no tenía alguna deficiencia enzimática, pero todos estos procesos que a lo mejor lleven a una inflamación del hígado y que eventualmente terminen, por ejemplo, en la muerte de los hepatocitos, pues esta muerte de hepatocitos, pues es con lo que venga de que pues, si muere el hepatocito, pues también se pierden esas enzimas, ¿no? Y es por eso que se elevan en sangre. Sí. Lo que no estoy seguro, y ese dato, me disculpo, no lo tengo aquí a la mano ni fresco, es qué tanto nos sirve como marcadores estas enzimas del ciclo, ¿no? Y cuando sabemos perfectamente que hay otras enzimas mucho más, que nos darían mayor información, ¿no? Las transaminasas, la transpeptidasa como la GGT, ¿no? Que forma parte también del perfil hepático, fosfatasas, ¿no? Esas suelen estar en mayor proporción, porque lo hace globalmente el hígado, transaminaciones, transferencia de grupos químicos, ¿no? Retirar grupos fosfatos. Eso lo hace de forma global el hígado. Y estas enzimas, si bien es cierto que son cruciales, no las estaríamos revisando si no fueran cruciales, no estoy seguro qué tan incrementadas estén en comparación con estas ya mencionadas, ¿no? Que son clásicas del perfil hepático. Ajá. Entonces, quizás por ahí tenga que ver más bien con concentración. Intentar buscar estas del ciclo de la urea sería un poquito más difícil, pero bueno, en teoría y técnicamente se puede. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si haya una última pregunta. Para contestar una última pregunta, yo quisiera compartirles algo más. Sirve que nos relajamos un poquito. Por cierto, es un asunto de coyuntura con respecto al coronavirus, pero no sé si hay una última pregunta. ¿No? Bueno, si quieren ahorita lo van pensando, si por ahí se les acumula alguna duda, algún comentario. Pero quiero comentarles lo siguiente, chicos. Voy a hacer como un paréntesis, ya que hablábamos de las gradualidades de las deficiencias. Recientemente ayer estaba yo checando que habrán escuchado, ¿no? Ya es noticia, esta nueva variante del coronavirus, Omicron. Cada día sale algo nuevo, ¿no? En las notas, en la divulgación científica. Para quien
se haya perdido en los últimos días sobre la nota, sobre la noticia, sepa que bueno, hay una nueva variante de coronavirus, es de cuidado, por lo menos por transmisión, surge en Sudáfrica. Bueno, por lo menos ahí se detecta. Sí, para ser precisos, ahí se detecta. Probablemente haya tenido su origen en otros países como ah, no recuerdo si dijeron Uganda o algún otro, Botswana, me parece que Botswana, Uganda, por ahí, esos dos, pudiera ser que originalmente ahí surgiera la variante, pero la detección fue en Sudáfrica, dado que es un país un poquito más de mayor movilidad, ¿no? ¿Por qué se encendieron las alarmas hace 3, 4 semanas? Porque se detectó que tiene muchas mutaciones, tiene 30 y tantas mutaciones, varias de ellas, de hecho, son compartidas con variantes previas, ¿no? Variantes como alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Es decir, es al parecer genómicamente un virus que acumula de lo malo lo de las otras, ¿no? Entonces, en teoría uno pudiera pensar que es un poco más agresiva. Las grandes preguntas a responder es, bueno, al parecer lo de transmisión ya se está viendo que es más transmisible, ¿no? Es un poquito más exponencial el tipo de contagio, el grado de contagio, pero lo que no se sabe son dos cosas que se estará resolviendo en los siguientes días, ¿no? Lo primero es qué tanta severidad va a causar, ¿no? Los cuadros de COVID, qué tanto se van a parecer a los originales. ¿Habrá algún dato que se vaya sumando? Al parecer, ¿saben, chicos? No está causando pérdida de olfato ni de gusto, ¿no? Eso es peculiar, ¿no? Pero bueno, a la larga no sabemos si será simplemente una enfermedad más larga, ¿no? O va a pasar transitoriamente y esta sí a lo mejor se parece más a una gripe cualquiera, ¿no? No lo sabemos, estamos en eso. Las personas todavía siguen convalecientes, las originales siguen convalecientes en este momento, ¿no? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si va a poder escapar a la respuesta inmunitaria, ya sea por infección previa o por vacuna, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes pueden decir, profesor, ¿por qué hace eso? Estábamos hablando de hiperamonemia, de urea, ¿por qué nos vamos ahora a este asunto? Bueno, el punto es muy sencillo, ¿no? Hay cambios ligeros de la proteína S, la proteína espiga, ¿no? La proteína spike, ¿sí? Cambios que le permiten por lo menos ser diferente a las otras variantes, ¿no? Ahora, al momento empíricamente, ¿qué se sabe? Esa proteína, ¿sí? Los cambios eh, sutiles o mayores que haya acumulado hasta este momento, bueno, de hecho todas estas mutaciones referidas están concentradas en la proteína S, le ha permitido tener mayor grado de contagio, ¿no? Se está contagiando más, es decir, tiene un mayor agarre. Ese es el punto. La proteína Spike tiene un mayor agarre con los receptores AC2. Eso, en principio, pudiera ser de cuidado. De hecho, es lo que encendió las alarmas, insisto, ¿no? Y eso no necesariamente significa que sea más letal o que genere una enfermedad más severa. Lo veremos, insisto, en los siguientes días, en las siguientes semanas. Ajá. Y tampoco sabemos, esta puede ser una tercera pregunta, si en todos los grupos poblacionales se va a comportar igual, ¿sí? Insisto, de momento, ya sea en personas de África y de Europa, ¿sí? Al parecer no se está comportando tan grave, ¿no? Con síntomas muy leves. No sabemos qué suceda con nativos americanos, con gente mestiza de acá, no sabemos, ¿no? Habrá que verlo. El punto es, y para ligarlo con lo que seguimos viendo de proteínas y en este caso de las enzimas, algo similar sucede, chicos, todo el tiempo con nuestras proteínas, ¿sí? Nuestras proteínas tienen gradualidades de eficiencia. Ajá. Ahorita, por ejemplo, lo mencionábamos con el ciclo de la urea, ¿no? ¿Por qué la deficiencia de una arginasa, ¿sí? O de alguna otra, no necesariamente se comportaría de una forma tan grave como la deficiencia de la carbamoil fosfato sintetasa 1. ¿Por qué no? Si siguen participando en un mismo ciclo. Es cíclico, ¿eh? Es cíclico. Fácilmente diríamos que ante la deficiencia de cualquier enzima, todas disparan el amoníaco de la misma manera. Y no es así.
Ya les adelantaba yo, probablemente esto se responda por que están presentes las enzimas, se expresan, pero la tasa de actividad es simplemente menor o mayor. ¿Sí? Definitivamente no están trabajando a tope, pero su disminución es perfectamente compatible con la vida, ¿sí? Le permite hacer algo, ¿sí? Le permite hacer algo. También se está produciendo urea, sépanlo, ¿sí? Quizás no en las cantidades que esperaríamos para sacar todo el nitrógeno del organismo, pero se está produciendo algo de urea. ¿Por qué? ¿No? Bueno, esto responde, insisto, a pequeñas diferencias en los aminoácidos, ¿sí? Cambios conformacionales ligeros que quizás lo que le permitió un mejor agarre a la enzima con el sustrato, pues ahora se le dificulta y se le va, se le escapa rápidamente. ¿Sí? Puede ser eso. ¿No? Ahora déjenme decirles, para ponernos un poquito más filosóficos, si ustedes gustan, esta idea ya se viene arrastrando de varios años hacia atrás. Quienes hayan estado conmigo en el curso de primero seguramente ya se los mencioné, en la parte justamente de proteínas. Hay un médico francés que se llama Jean-Laurent Casanova, lo pueden googlear, lo pueden buscar luego. Jean-Laurent Casanova es pediatra e infectólogo francés especializado en inmunología. ¿Saben qué es lo interesante del trabajo de Casanova? Él propone una teoría bien interesante y hasta cierto punto transgresora, un poco revolucionaria. Él dice que todos tenemos algún tipo de inmunodeficiencia. Él, como se especializaba en infecciones, concretamente de micobacterio tuberculosis en niños, él se preguntó un día, a ver, ¿por qué estos niños se infectaron de tuberculosis? Para quien no sepa, chicos, la tuberculosis es una enfermedad poco transmisible, ¿eh? Uno pensaría que, híjoles, ¿no? Es una enfermedad grave. No, no necesariamente. Y si el individuo es inmunocompetente y está bien alimentado, es difícil que se contagie de tuberculosis. ¿Sí? Si se van un poco a la historia, los brotes de tuberculosis siempre se han dado en regiones muy empobrecidas, con mala higiene, ¿no? Con mala alimentación, que obviamente tiene un impacto sobre la salud de la persona, y entonces viene la tuberculosis y otras enfermedades del mismo género, ¿no? También la lepra. Es difícil que se contagie la lepra, ¿no? Bueno, punto y aparte. Casanova se decía, a ver, ¿por qué estos niños de Occidente, niños franceses, están infectando con tuberculosis? Y eso le llevó a hacer una serie de análisis y descubrir que tenían mutaciones en el receptor de interferón gamma. Esto quizás no lo sepan, pero este receptor, chicos, es uno de los que participan activamente en la respuesta contra microorganismos intracelulares. Tuberculosis es un microorganismo intracelular. Ajá. Entonces dijo, claro, es eso. Estos niños tienen su paquete de proteínas involucradas en la respuesta de forma completa, pero están deficientes. Estos niños en concreto tienen la respuesta intracelular, ¿sí? O celular comprometida. Vienen deficientes, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Dijo, ok, ya entendí, ya entendí. Y se concentró en poder atender a estos niños que desde luego les costaba montar una respuesta inmunitaria correcta. Pero a partir de estas observaciones lo extrapoló con otras enfermedades. Y entonces dijo, a ver, ¿y por qué hay personas que se enferman más del estómago por infecciones gastrointestinales? ¿No será que también tienen deficientes algunos receptores que participan en la respuesta de la mucosa intestinal? Y luego se quedó pensando, dijo, ¿no será que las personas que sufren constantemente de infecciones respiratorias también tienen comprometida ese tipo de respuesta? Y lo extrapoló a todas las enfermedades, por lo menos inmunitarias. Y entonces se atrevió a decir por ahí que todos somos inmunodeficientes. Ahora, esto, si lo seguimos alargando la liga, lo podemos seguir extrapolando a otras enfermedades, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, ya que estamos nuestro foco es el metabolismo. ¿No será que esto es lo que estamos viendo en las personas con diabetes tipo 2, muchachos? ¿Por qué una persona con diabetes tipo 2 tiene resistencia a la insulina? ¿Por qué su receptor de insulina no trabaja tan bien? ¿Qué es lo que tiene? ¿Le han secuenciado su receptor de insulina al paciente? ¿O las PK, PKB, PKC, PKA que está en la señalización de la insulina, ¿no será que está deficiente y no está trabajando tan bien?
Y a lo mejor eso está haciendo que la insulina de la persona se desgaste. Requiere más insulina porque su forma de avisarle a la célula de, oye, ¿puedes sacar tu GLUT4, por favor? Esa forma de mandarle el mensaje está deficiente. ¿No será que estas personas tienen alguna mutación en estas proteínas? Ahora, seguimos alargando la liga, ¿les parece? ¿No será que todos, aunque estemos clínicamente sanos, tenemos alguna proteína deficiente? Recuerden que hace rato dijimos que deficiencia no significa que esté ausente la enzima, sino que está presente, puede estar presente, pero con menor actividad catalítica. ¿Ustedes qué piensan? Que sí, ¿no? ¿Les hace sentido esto? Pues puede ser, ¿no? Porque no recuerdo ahorita exactamente, pero había un tipo de glucogenosis que realmente, por ejemplo, la persona, o sea, no me acuerdo ahorita qué tipo era, pero había un tipo de glucogenosis, por ejemplo, que no representaba un mayor cambio en el estilo de vida de los pacientes y que creo que eventualmente, creo que llegando a la adolescencia, podría llegar incluso a desaparecer o incluso no presentar ninguna problemática. Entonces, yo creo que hasta cierto punto, pues, muchos de nosotros podríamos padecer, no digo que una, por ejemplo, ese tipo de glucogenosis, pero sí a lo mejor una deficiencia que no representara un mayor problema, ¿no? Que no llegáramos a darnos cuenta. Correcto. Y lo mismo si quieren hasta desaparecer algunas enzimas. ¿Se acuerdan de la fructosuria? Fructosuria esencial. Decíamos que era prácticamente benigna, casi llegábamos al diagnóstico de forma fortuita, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y era toda una enzima. Entonces, fíjense, muchachos, es interesante esto. Insisto, no es nuevo. En el medio biomédico no es nuevo, pero ya que estamos tocando este punto de las enzimas, sus gradualidades, su importancia, ¿no? Lo traigo a colación, ¿no? Entonces, eso nos pone a reflexionar un poco qué tan sanos estamos. La Organización Mundial de la Salud dice que pues, la salud es el estado pleno, ¿no? De la persona, tanto física, mental, emocionalmente, ¿no? Hay quienes alargan el concepto y lo llevan hasta lo espiritual, ¿no? Es el estado de bienestar en todas estas esferas, ¿no? Pero es el estado pleno, dice la definición, ¿no? ¿Cómo estamos de salud mental? Bueno, ya dejemos de lado la salud mental. ¿Cómo estamos en la parte física? ¿No? ¿Se han preguntado? Ahora yo les quiero hacer una pregunta, si quieren me pueden responder o no. Pero ¿se han percatado, chicos, que quizás alguno de nosotros somos más susceptibles a infecciones de vías urinarias o infecciones gastrointestinales? Es nuestro coco, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, no estoy diciendo que ustedes estén deficientes ya, tengan una deficiencia concretamente, pero puede ser un factor relevante, un factor asociado a, qué sé yo, ¿no? Yo y mis problemas gastrointestinales, yo y mi dermatitis que siempre me sale, ¿no? Qué sé yo. Cada quien sabrá, ¿no? Qué tipo de infección regular, si es que la tiene, tampoco es esto necesario, ¿no? Pero si es que la tuvieran, ¿por qué son tan regulares, no? ¿Tiene que ver con infecciones estacionales o no? No necesariamente. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Entonces, el punto es, chicos, que no asumamos que estamos perfectamente como una maquinaria de reloj trabajando. Pudiera ser que estemos este, eh, eh, tenemos nuestras enzimas, pero no están trabajando a tope, ¿no? Y ahora, Casanova propone otra cosa, ¿sí? Casanova propone otra cosa. Él dice que, al menos en el concepto de las inmunodeficiencias, a veces no somos conscientes de que tenemos una deficiencia como tal, porque, y esto ya lo verán en su siguiente curso, la respuesta inmune es un tanto redundante. Lo mismo que hace una citocina con un receptor, lo puede hacer otra, ¿sí? Nada más hay ligeras diferencias como el tipo de tejido en el que impactan, la concentración en la que se liberan, pero hay un tipo de respuesta un tanto redundante, entonces se matiza esa deficiencia, ¿sí? En el aspecto metabólico parece ser que no es así, o necesitamos, o tenemos esta enzima, o se nos empiezan a complicar las cosas. No hay tanta redundancia debido a lo preciso de las rutas metabólicas, ¿no? Y que son secuenciales, ¿no? En el caso de la respuesta inmunitaria, hay algunos aspectos que son redundantes y eso puede enmascarar o matizar
una potencial deficiencia. Por eso no somos tan conscientes. ¿Sí? Y a lo mejor, más allá de ser una persona completamente diagnosticada con una inmunodeficiencia, a lo mejor lo que decimos, no, a mí, yo siempre me enfermo del estómago, pero ese yo siempre me enfermo del estómago pudiera tener una causa molecular bioquímica bien establecida. ¿De acuerdo? Bueno, de este mismo tema tengo más para comentarles. Yo creo que lo voy a dejar hasta la parte de ácidos nucleicos porque les comentaré sobre los mecanismos de amortiguación de las mutaciones, ¿sí? Que tiene que ver con el código genético. Si quieren pueden ir leyendo al respecto. Lean por qué el código genético está diseñado, vamos a decir así, está diseñado para amortiguar posibles mutaciones, ¿sí? Y bueno, sabemos que la mutación me puede hacer un cambio de aminoácido, ¿no? Este sería un tipo de mutación, y que se traduzca en una proteína por lo menos mal, ¿no? Mal construida. Ya no diremos si funcionando o no, pero por lo menos mal estructurada. El código genético tiene un mecanismo para que el impacto por un cambio de aminoácido sea mucho, mucho menor. A lo mejor también tenemos eso, ¿no? Bueno, para cerrar este tema, no sé si hay una pregunta de esto último recientemente dicho. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe. Bueno, yo quería comentar hace rato que mencionó que las enfermedades prácticamente podrían resolverse desde cierto punto, ¿no? Bueno, es que yo hace tiempo había leído un artículo que decía que desde el ámbito genético varias enfermedades, o si no es que todas las enfermedades podrían ser curadas prácticamente. Entonces, pues nada más era como un comentario porque esto se relacionaba con lo que estábamos mencionando anteriormente. Sí, sí, sí. También he de decirles que el poder decir, ok, el profesor, bueno, no el profesor, el Casanova tiene razón, ¿no? Con su tesis. Ok, bueno, ya está resuelto todo. Sí, voy al chopo y que me hagan una secuenciación de todas mis proteínas. Pues por desgracia tampoco es así, es poco práctico, ¿no? Ni el chopo lo hace, ¿no? Incluso si fuéramos un laboratorio especializado, es mucho trabajo, ¿no? Tratar de decir, a ver, vamos con la primera proteína, ¿no? Y revisamos qué tan bien construida esté, ¿no? Y luego con la segunda, y así nuestras miles y miles de proteínas. Es poco práctico, ¿no? Casi nada más, como ustedes lo harán en su quehacer diario como médicos, se guiarán por lo manifiesto, ¿no? Por la clínica alterada. Y a partir de ahí tendrán que ir jalando el hilo hasta encontrar la causa principal del padecimiento, ¿no? Por desgracia no podemos hacer mapeos así en masa, ni de los genomas ni de las proteínas, ¿no? Supongo que llegará el momento, pero por ahora no se puede hacer. Pero es interesante lo que dice Casanova. Sí, ojo, ¿no? Decir, ojo, podemos tener, aunque estemos clínicamente sanos, podemos tener algún problemita en alguna proteína, ¿no? Y él se enfocaba más en inmunodeficiencias porque era su campo, ¿sí? En la respuesta inmunitaria. Pero nosotros que estamos viendo metabolismo podemos quizás empezar a entender, claro, sí, por eso la glucogenosis tipo 3 no necesariamente se parece a la 5, a la 6. Hay matices, ¿no? Obviamente son diferentes enzimas, pero los matices son diferentes, ¿no? Por ahí hemos estado mencionando, no nos hemos detenido mucho, pero hemos dicho que para tal enzima hay 20 mutaciones. A ver, ¿las 20 mutaciones tienen la misma severidad? ¿Se entiende? Ajá. Pero bueno, insisto, es poco práctico. De poderse, coincido con Neto, ¿sí? Tendríamos por lo menos mayor posibilidad de establecer estrategias de tratamiento, ¿sí? Espero que algún día llegue eso, ¿no? La terapia génica que termine de dar el salto cuántico, ¿sí? Para decir que nos detecte, tienes deficiencia de tal enzima, no te preocupes, aquí te va tu terapia génica, ¿no? Y hay una sustitución de la proteína alterada. Eso todavía no está sucediendo. Hay principios, hay avances, ¿no? En algunos casos hay mayor fortuna que en otros, pero espero que lleguemos el día en el cual dar un paracetamol sea lo mismo que dar la ampolleta con las miles de millones de partículas de liposomas conteniendo genomas sanos, genes sanos, ¿no?
inyectarlo a la persona y que este, ese gen se vaya de forma muy trófica a algún órgano en concreto y entonces haya, haya sustitución de esa proteína alterada. Esperemos, no sabemos si lo veremos en el corto plazo. Bueno, ese es el comentario que quería hacer, chicos. Era como un break, ¿no? Pero lo traía a colación por esto de las proteínas. Déjenme compartirles una lámina más, muchachos, antes de pasar al siguiente tema. Sí, por cierto, va relacionado un poco con esto de regular concentraciones de urea. Denme un segundo y les comparto pantalla. Miren, estos tres conceptos que son muy sencillos de entender, es el balance nitrogenado del organismo, hace referencia a tres posibles escenarios dependiendo cuánto entre y cuánto salga de nitrógeno en todas sus formas. Sabemos que la principal es la urea, pero incluiría todas sus formas, ¿no? Incluyendo este ácido úrico y las otras más, ¿no? Miren, el primero es el balance nitrogenado neutro. Sí, insisto, los tres son conceptos muy sencillos de entender. ¿Qué significa este balance nitrogenado neutro? Bueno, sería el escenario ideal en el cual todo el nitrógeno que entra o que se ingiere es el mismo que se desecha. ¿De acuerdo? Como pueden suponer, hay un estado de equilibrio, ¿sí? Lo mismo que se desecha es lo mismo que se ingiere porque está sustituyendo a lo que se está eliminando, ¿no? Obviamente esto de forma constante a lo largo del tiempo, pero esto supondría que la persona tiene un estilo de vida bastante regular, tanto en lo que come como en lo que hace, y entonces siempre requiere más o menos lo mismo en la ingesta, en los alimentos, porque es lo mismo que le toca catabolizar y eliminar, ¿no? ¿Sí? Ya sea que haga ejercicio o no. Si hace ejercicio, supondríamos que tendría una mayor necesidad de proteína en la dieta, supondríamos, ¿no? Pero si no hace ejercicio no importa, ¿sí? Una baja en la actividad física, aunque no es necesariamente lo ideal, nosotros lo sabemos, supondría también menor cantidad de proteína en la dieta. Por lo menos no necesitaría más, ¿no? Entonces consume menos proteína, también eliminaría menor cantidad de nitrógeno en forma de urea. Entonces, este balance nitrogenado neutro es la situación ideal para cualquiera. Luego podríamos ir con balances nitrogenados alterados, por lo menos, ¿no? El balance nitrogenado positivo significaría que hay mayor ingesta de compuestos nitrogenados, que esencialmente siguen siendo proteína y aminoácidos, en la dieta, pero no necesariamente es lo que se está desechando, ¿no? Ahora, ¿esto pudiera tener implicaciones patológicas o no? Me explico. Hemos comentado en reiteradas ocasiones el ejemplo, ¿no? De la persona que va a hacer ejercicio al gimnasio, ¿no? Y que está en este punto en el cual necesita incrementar la masa muscular, ¿no? Muy probable al inicio, ¿sí? No necesariamente siempre, pero al inicio va a tener un balance nitrogenado positivo. ¿Por qué? Porque en el afán de incrementar musculatura, entre que va a comer un poco más de proteína en la dieta o va a tener suplementos alimenticios, por ahí han estado mencionando, ¿no? Algunos, proteína completa, o aminoácidos esenciales, qué sé yo, ¿no? Todo aquello que le permita incrementar más, pues, en un principio se comportará en su balance como uno positivo, está ingiriendo más de lo que está desechando. Eventualmente cuando se estabilice, ¿sí? Caerá dentro del balance nitrogenado neutro.
¿sí? A lo mejor son concentraciones relativamente altas de lo que consume, pero también de lo que elimina. Bueno, no importa, por lo menos alcanzó el equilibrio. Ajá, de acuerdo. Luego tenemos, y el peor de los escenarios para balance nitrogenado positivo sea que tenga justamente algún trastorno que le impida el catabolismo de los aminoácidos, ¿no? Y por tanto empiece a acumular y esto se trastorne ya sea en hiperamonemia, hiperuremia, o incluso, si estiramos un poco más la liga, hiperuricemia, que sería ya del ácido úrico, ¿no? Pero bueno, aquí no se está haciendo distinción de una molécula no, u otra, básicamente de todo lo que es el nitrógeno, ¿no? Pero pudiera ser que también la hiperuricemia sea un tipo de balance nitrogenado positivo. Uh-huh. Y finalmente el tercer escenario, que sí generalmente es bastante malo, que es el balance nitrogenado negativo. ¿Qué significaría? Que se desecha más nitrógeno del que se ingiere, ¿sí? Aquí veríamos claramente dos grandes posibilidades, ya sea el ayuno prolongado, ¿sí? Que bueno, entendemos, una persona postrada en cama, qué sé yo, ¿no? Lo hemos comentado anteriormente. Eventualmente de alguna forma necesitará sacar esa energía, ¿no? Que no está teniendo por estar en un ayuno, ¿sí? Y entonces habrá de consumir lípidos y también proteínas. Si no está consumiendo nada en los alimentos y está utilizando aminoácidos y está disminuyendo talla y peso, claramente está eliminando más compuestos aminados simplemente porque está utilizando las cadenas de carbonos. Ajá. Pero bueno, digamos que hasta cierto punto esto no sería tan grave, dependiendo qué es lo que hace que esté en ayuno prolongado, ¿no? Pero el otro, sabemos que sí tiene su importancia, la diabetes, ¿no? En sus etapas de mayor complicación, donde pues ya hay hay una desregulación importante, ya la persona probablemente ni siquiera se esté controlando y haya mayor consumo de lípidos y también igual de proteínas, ¿no? Sabemos a veces el impacto que tiene la diabetes en una persona, que no tiene un familiar con diabetes, sabemos que muchas veces hay un desgaste, hay un deterioro importante, relativamente rápido de la persona, baja de peso muy fácilmente. Esto es ya cuando la diabetes se estableció plenamente, ¿verdad? Y entonces, dependiendo que también lo puede ir controlando, pues habrá eliminación mayor de compuestos nitrogenados a causa de que hay mayor catabolismo de sus proteínas. Pero ojo, muy probablemente estas proteínas derivan de proteínas que ya teníamos y de las cuales hemos tenido que sacar energía. Profe, ¿Sí? yo había leído que durante lo que es la niñez y el embarazo, el balance nitrogenado positivo se mantiene. Uh-huh. O sea, bueno, no sé. No sé si me chorearon o sí. No, es correcto. Por eso les decía hace un rato que el balance nitrogenado no necesariamente todo el tiempo es necesariamente patológico, ¿no? Estos dos ejemplos son incluso, pues, hasta esperados, ¿no? En la niñez, por una sencilla razón, está en crecimiento, ¿sí? Obviamente no se va a eliminar tan fácilmente nitrógeno por una sencilla razón, lo vamos a retener en forma de aminoácidos para la construcción de proteínas. La persona está creciendo, el niño está creciendo. Lo mismo sucedería con el embarazo, ¿no? Esto ya en un periodo mucho más corto, de 9 meses, porque hay una síntesis exacerbada en el feto. El feto está creciendo a una tasa impresionante. La multiplicación celular se mantiene en una tasa realmente incrementada, ¿no? Siempre lanzo este comentario y a veces suena un poco curioso, un poco tonto, si les parece, pero piensen, un tumor, por ejemplo, cualquiera que sea sólido, un tumor que puede llegar a pesar mucho. ¿Saben que se tarda años en alcanzar el kilo, por lo menos, ¿no? O hacerse evidente? Puede tardar años ese tumor. Y fíjense, un feto, ¿sí? Un bebecito que estará por nacer, pues en 9 meses lo que llega a pesar rápidamente 3 kilos, ¿no? Una cosa así.
¿no? Porque la tasa de síntesis está incrementadísima, ¿no? Y entonces mamá, ¿qué tiene que hacer? Pues pobre mamá, ¿verdad? Le da hambre todo el tiempo. Y entonces pues tiene que empezar a alimentarse por ella, por su propio metabolismo, pero por el metabolismo anabólico impresionante que tiene del feto, ¿no? Es por eso, es correcto, Daniel. Quizás por ahí fui omiso en eso, pero por eso les decía hace rato, el balance nitrogenado positivo no necesariamente es malo, sí, habrá sus excepciones, pero desde luego no ha alcanzado el equilibrio. Eso sí podríamos decir, ¿no? En algún momento mamá pues entrará a labor de parto, el niño en algún momento pues llegará a ser adulto, ¿no? Y entrará en equilibrio, ¿no? Porque ni siquiera el adolescente o el joven, adulto joven, ni siquiera se puede seguir manteniéndose en balance nitrogenado positivo, ¿no? Aquel chico o chica de 17, 18 años a lo mejor ya alcanzó la estatura del adulto, pero seguirá incrementando masa muscular en los siguientes años. Profesor, Profe. disculpe. ¿Sí? Tú, Aldo. Bueno, gracias. Bueno, con respecto a eso, profesor, entonces también tiene que ver, por ejemplo, cuando hay una hipoglucemia, interviene lo que es la hormona de crecimiento, ¿no? Y de ahí eso intenta controlar lo que son ¿cómo se dice? Los niveles de glucemia y generaría lo que es como tal la diabetes, ¿no? Discúlpeme, Aldo, por ahí al principio su audio no era tan bueno. ¿Me puede repetir su comentario? Ok, es que durante el crecimiento de un infante, se podría decir que cuando hay un desbalance o como tal una hipoglucemia, pues como tal se lleva a lo que es el balance de la glucemia, lo cual desarrolla como tal la intervención de la hormona de crecimiento que lleva como tal a la resistencia a la insulina, ¿no? Y genera diabetes por, por inducción del ¿qué? Factor de crecimiento insulínico tipo 1. Ok, sí, en teoría sí, pero explíqueme por qué había hipoglucemia con el niño. Es lo que no entendí. Pues como tal sería, ¿cómo se dice? Mm, eso es lo que no entiendo bien, si es por como tal los ayunos prolongados o es, pues digamos, genéticamente ya sería pues diabetes, ¿no? Ok, bueno, sí, en el caso de diabetes juvenil, sí, el balance nitrogenado suele desacelerarse. Si esa es su pregunta, podría desacelerarse apenas un poco. Este, eh, Pues sí, es que entra en la lógica de la diabetes establecida. Pensemos en una persona con diabetes, independientemente de la edad, dado que hay una alteración y no puede conseguir combustible, ese es el gran problema, no puede conseguir combustible las células, de alguna parte tiene que echar mano la persona, ¿no? El niño quizás no alcance o no se esté embarneciendo como esperaríamos, si es que no está tan bien controlado de su glucosa, que por cierto, la diabetes juvenil pues en ese sentido es un poquito más severa, ¿no? Los incrementos de glucosa son más marcados que para diabetes tipo 2, y no esté ayudando mucho la liberación de hormona de crecimiento, que sabemos que no contribuiría mucho, dado que sabemos que es una hormona hiperglucémica, ¿no? Lo recordarán junto con adrenalina, cortisol, glucagón. La hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante. Ajá. Entonces, pues habrá que corregir la diabetes como tal. Si se corrige la diabetes y llega a concentraciones, pues por lo menos más bajas, ¿no? Más cercanas a los 120 miligramos sobre decilitro, el niño empezará a tener una vida normal y empezará a mantener un balance nitrogenado positivo porque seguirá creciendo. Sí, esperaremos que llegue a la pubertad, a la adultez joven y a la adultez ya bien establecida, y se irá corrigiendo ese balance nitrogenado positivo esperable hasta que vuelva a estabilizarse para pues, mantenerse así de por vida, ¿no? La etapa adulta debería ser el equilibrio justamente, el balance nitrogenado neutro. Pero si el pequeño no tuviera una hipoglucemia, por eso era mi pregunta, ¿sí? Pues no, es que no es tan común la hipoglucemia en los pequeños, excepto que haya alguna alteración en el metabolismo de carbohidratos. Ahí lo que sucedería es que hay hormona de crecimiento activa trabajando y esperaríamos que estuviera trabajando. Esto le ayudaría al niño a tener concentraciones adecuadas de glucosa y porque está en crecimiento, estaría establecido el balance nitrogenado positivo,
en un intento por crecer, ¿no? Por subir de talla y de peso, hasta que alcance la adultez. Eso es lo que estaría pasando, ¿vale? Eh, si alguna de estas dos situaciones se trastorna, ya sea la necesidad energética o la utilización de los aminoácidos, se va a alterar el balance nitrógeno. ¿Sí? Se puede detener y no se detendría del todo porque la tendencia natural es seguir creciendo, pero se puede ir desacelerando por lo menos, ¿no? Eh, por eso es que pacientitos, niños pediátricos con algún trastorno metabólico no necesariamente están rollizos, no necesariamente tienen buen peso. ¿Se han fijado? ¿Han visto fotos de la clínica de estos niños, ¿no? Cualquiera que sea su problemita, sobre todo en el trastorno de carbohidratos, suelen tener bajo peso y baja talla, ¿sí? Por el mismo metabólico en sí, de carbohidratos, supongamos, pero desde luego repercute en las otras rutas como pueden ser lípidos y como pueden ser también proteínas. Y ahí podríamos deducir que el balance nitrogenado o está desacelerado, no está eliminado porque no se puede eliminar. La tendencia es que siga creciendo la persona, pero por lo menos no guarda el mismo ritmo que en un niño normal. No sé si quedó más o menos claro, Aldo. Sí, 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 ya. Recordando un poco que esto que sacaba usted a colación de la hormona de crecimiento tiene dos impactos: el promover una mayor tasa de proliferación celular y un efecto hiperglucemiante, que no está tan descabellado uno de otro, no están tan separados. Tener suficiente cantidad de glucosa siempre, por lo menos la óptima, no estoy diciendo que se disparen las concentraciones, pero por lo menos la óptima ayudaría justamente al crecimiento. No están tan separadas estas ideas. ¿Habrá alguna otra pregunta por ahí para, saben qué, aprovechar estos últimos 15 minutos y darle paso al inicio de la siguiente exposición? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces, vamos a iniciar, por lo menos que nos den la introducción los muchachos del equipo número 2, Kevin y compañía. Vamos a revisar síntesis del grupo hemo, ¿correcto? Y porfirias. Por cierto, síntesis del grupo hemo también tendrá que ir en el mapa metabólico, chicos, para que vayamos prestando atención. Los del equipo 1 estén al pendiente una vez que estén generadas las carpetas para lo que es este tercer parcial. Ahí pueden subir la presentación. Es usted, Aldo, ¿verdad? Si no me recuerdo, ¿quién sube la presentación? Sí, sí, perdón. No, está al pendiente, cuando la vea, ahí cargue el archivo. Tiene mucha la imagen. Adelante, muchachos, adelante. Bueno, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a exponer acerca del grupo hemo y su biosíntesis.
prácticamente para entender la biosíntesis del grupo hemo, primero tenemos que saber generalidades, ¿no? Como qué es y algunas funciones. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ok, ¿qué es el grupo hemo? El grupo hemo estructuralmente va a estar compuesto o va a estar constituido por lo que es un átomo de hierro y un anillo orgánico heterocíclico. Al referirme a un anillo orgánico heterocíclico me estoy refiriendo a que es bueno, es porfirina prácticamente, pero esta porfirina va a estar formada por un tetrapirrol. Este tetrapirrol prácticamente son 4 anillos de pirrol que van a estar unidos mediante enlaces metileno. Y en el centro de todo esto, de estos 4 anillos de tetrapirrol o de pirrol, va a estar un átomo de hierro. Si se van a la imagen de la derecha, podemos observar prácticamente cómo es la molécula del grupo hemo o cómo es el grupo hemo. Y en este caso tenemos a los 4 anillos que están prácticamente en las esquinas. Ahí donde está la N, ese es un anillo de pirrol. Y son 4 anillos, es un tetrapirrol, por lo tanto son 4 anillos de pirrol. Y en el centro justamente vamos a tener un átomo de hierro. No sé si tengan alguna duda de cómo está constituido prácticamente el grupo hemo. Bueno, supongo que no. Mm, durante mi exposición van a estar viendo que va a haber algunas palabras claves remarcadas. Esas son como que, bueno, les podrían ayudar más que nada a identificar cosas en su apunte. Pero bueno, actualmente algunos estudios han revelado o han llevado a describir al grupo hemo como un simple grupo prostético. O sea, prácticamente se han llevado a pensar que el grupo hemo va a ser solamente un grupo prostético. Y puede o no estar unido covalentemente y cumplir una función biológica de acuerdo o dependiendo de los requerimientos de las células que estén, o dependiendo de qué requiera la célula en ese momento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Es por ello, bueno, a lo anteriormente mencionado, el grupo hemo va a representar un papel muy amplio y complejo en cuanto a funciones. Y bueno, prácticamente es un ejemplo de estas funciones es de que se le ha relacionado con el control de canales iónicos de potasio activados por calcio. Prácticamente lo que hace el grupo hemo es ya sea activar o inhibir estos canales iónicos de potasio. O sea, o es un medio regulador de estos canales iónicos. Este Ahí tiene el audio apagado, Neto. Sí, lo apagué yo, disculpe. Em, Continuando con esto, vimos que la molécula del grupo hemo, como lo vemos en la imagen, va a tener 4 anillos de pirrol y en el centro vamos a tener un hierro. Este hierro, en general, va a ser indispensable para la vida, ya que funciona como un cofactor. No sé si recuerden nuestro curso del semestre pasado, que es un cofactor. ¿O alguien sabe qué es un cofactor? Eh, compuestos, dale. ¿Alguien habló? Recuérdenos, Neto, por favor. Que compuestos químicos no Sí, adelante, adelante. Ok, ajá. Sí, estaba hablando Luis Ángel, no sé si. vale. Que son compuestos químicos no proteicos, o también es un ion metálico
que requiere para la actividad de una enzima. Exactamente, sí. Un cofactor prácticamente, como ya lo dijo mi compañero, va a ser un compuesto químico no proteico. Básicamente va a ser un ion metálico que va a ser indispensable o se va a requerir para que una enzima tenga su actividad biológica. Entonces, el hierro funciona como un cofactor, bueno, o como cofactor de varias enzimas. Y estas enzimas pueden o no ser homoproteínas. Perdón, hemoproteínas. Estas hemoproteínas van a estar involucradas en una amplia gama de funciones biológicas cruciales. Estas funciones pueden incluir ya sea la unión de oxígeno a lo que, a lo que son las hemoglobinas, pueden ser otra, bueno, puede también estar involucrada en el metabolismo del oxígeno. Al referirme al metabolismo del oxígeno, van a entrar una amplia gama de enzimas, como son las oxidasas, las peroxidasas, las catalasas, las hidroxilasas, perdón, entre otras enzimas, que nos van a ayudar al metabolismo del oxígeno. También estas hemoproteínas pueden estar relacionadas con la transferencia de electrones. Esto lo voy a mencionar más adelante, cuando veamos el grupo hemo en relación con los citocromos. Entonces, en resumen, y por lo tanto, el grupo hemo se va a formar en casi todos los sistemas vivos, pero vamos a tener algunas ciertas excepciones, de algunos organismos, anaerobios y algunas, bueno, prácticamente en algunos organismos anaerobios, pero prácticamente, bueno, técnicamente en todos los organismos vamos a tener la síntesis del grupo hemo. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Oigan, Neto, un par de preguntas. La primera es, ok, está interesante, todos hemos escuchado alguna vez el grupo hemo, me atrevería a decir que lo tenemos contemplado como formador de la hemoglobina, ¿no? La misma terminología nos ayuda a deducir esto, y otras moléculas, ¿no? Mioglobina, usted acaba de decir citocromos, ¿no? Y algún otro tipo de enzimas con capacidad redox. Pero mi pregunta es, porque creo que no se lo he escuchado decir, ¿qué vínculo hay con proteínas? O sea, esto es una ruta más, veremos una ruta más. Si hay un vínculo con proteínas o con aminoácidos, ¿cuál es la relación ahí, Neto? Sí hay un vínculo, bueno, yo el semestre pasado escuché a mi profesora de química decir que prácticamente, bueno, el grupo hemo está relacionado con lo que son las hemoglobinas, y las hemoglobinas son un tipo de proteína, la cual nos va a ayudar al transporte del oxígeno. Entonces, el grupo hemo va a estar relacionado, bueno, como está catalogado como un grupo prostético, el grupo prostético va a ser que va a estar unido a ciertas proteínas. Entonces, este grupo hemo le va a dar como que la funcionalidad a esa parte de la proteína. No sé si me di a entender. No, sí, sí, muy bien. De hecho, muy bien bajado ese balón. Aunque yo se lo preguntaba desde otra perspectiva. Si hay algún tipo de precursor proteínico o de aminoácido que me lleve a la síntesis del grupo hemo, por ahí va un poco mi pregunta. ¿Hay algún aminoácido Ajá, sí, o sea, ¿por qué ver aquí? sea precursor del grupo hemo? Sí, por ejemplo, hace un ratito que estábamos mencionando de la urea. Ok, a ver, urea, pues no es un aminoácido, no es una proteína. ¿Qué vínculo tiene con esas? Ah, claro, es la molécula de desecho del catabolismo de los grupos amino de los aminoácidos, ¿no? Acá el grupo hemo, una pregunta similar. ¿Qué vínculo hay con aminoácidos o con proteínas? Bueno, yo ahí sí no sabría decirle, no sé si me puede apoyar. Híjoles, Neto, sí, sí, sí. Mire, ahorita seguramente los siguientes compañeros nos explicarán, pero la glicina, O, bueno, podría estar también relacionado con la histidina. no, 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 inicialmente es la glicina. Si me regresa Ok. a la estructura, Profe, es que eso, bueno, eso es parte de síntesis y yo lo voy a tocar más adelantito.
Ok, sí, no, entiendo esa parte. A lo que iba es que dado que ahorita Neto nos está presentando la molécula, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué vamos a ver el grupo hemo? ¿No? Esos grupos amino forman parte de los aminoácidos, del aminoácido inicial que es glicina. Ahorita usted, Kevin, será que nos comente, pero ese es el vínculo. O sea, este es uno de las tantas moléculas aminadas que necesitaríamos, eh, de las que necesitamos el grupo amino para conformarlas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el vínculo, esa es la relación. Ya ahorita el detalle no nos comentarán ustedes, pero es que no se lo había escuchado a Neto al inicio, ¿no? A ver, ¿por qué grupo hemo, no? ¿Y por qué no otra molécula? ¿De acuerdo? Es justamente, bueno, ahorita nos irán describiendo las funciones del grupo hemo como tal, porque no necesariamente se comportan igual para, por ejemplo, hemoglobina o mioglobina, pero también tienen como precursor aminoácidos. Ya iremos viendo ahorita los pasos intermedios, pero iniciamos con aminoácidos. Ahora sí, Neto, termine porque quedan 2 minutitos en su participación, o donde llegue en 2 minutos, por favor. Ok, sí. Em, bueno, este, sí, me quedé en lo de las hemoproteínas, que estas van a tener una amplia gama de funciones biológicas. Este, pero bueno, el grupo hemo en sí puede presentar cargas negativas, lo cuales estas cargas negativas le van a conferir un extremo polar, pero principalmente el grupo hemo va a tener propiedades apolares y esto es lo que va a hacer que sea insoluble en agua. Entonces, prácticamente al grupo hemo se le va a situar en una cavidad hidrofóbica dentro de las proteínas. El grupo hemo se va a encontrar principalmente unido a cadenas polipeptídicas. Pues esto puede ser en hemoglobina, en los eritrocitos. Ya les había mencionado anteriormente que esta hemoglobina, el grupo hemo va a ayudar a la hemoglobina al transporte de oxígeno. Y aquí, bueno, aquí se les menciono otra vez, su función principal va a ser almacenar y transportar el oxígeno molecular de los pulmones hacia lo que son los tejidos periféricos, y también va a estar encargado de recoger el dióxido de carbono de esos tejidos periféricos para llevarlo a los pulmones y que de los pulmones sea excretado. Entonces prácticamente el grupo hemo va a estar como que muy relacionado con las hemoglobinas prácticamente, porque hemo nos quiere decir grupo hemo, hemoglobina. Bueno, ahí nada más para que se chequen la relación. El Ahí lo grupo voy hemo, cortando, Neto, ahí lo voy cortando porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos sí, está bien. por aquí. Por lo menos quería aprovechar estos últimos minutos en establecer cuál es el punto, qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Lean, chicos. Por cierto, les comento del equipo 2, no sé si en su momento se los dije cuando les asigné el tema, pero dado que los voy a ver hasta el jueves y tendrán el día de mañana para modificar esto si es que no lo tienen. No dejen de hablarme, ¿saben qué? Al final de la bilirrubina, por favor. Yo traigo algunas láminas y se los puedo explicar, pero me gustaría que ustedes también lo tocaran, la relación de grupo hemo y bilirrubina, porque de ahí nos da mucho para hablar de la clínica. Entonces, no sé si lo traigan, pero bueno, si no lo tienen, que no dejen de hablarme de la relación del grupo hemo y bilirrubina, que sí tiene una función destacada en la parte clínica. Ajá. Y bueno, por aquí nos vamos quedando, muchachos. Miren, una cosa, chicos, miren, estas clases de las 7 de la mañana, pueden ser un poquito difíciles, ¿no? Por ahí los veo de repente así como que, híjoles, ya es la hora de la clase, ¿no? Y no tendrán ni 10 minutos de haberse levantado. Yo entiendo esa parte, pero ¿saben qué? Noto también que se van relajando mucho conforme avanza la clase. Hace un momento saqué a 2 personas porque pareciera que no, ¿verdad? Pero estaban ahí un poco distrayendo, por lo menos a mí me distraía. Entonces, no se sorprendan, obviamente no estoy aquí ni para ser yo un verdugo, ni para estar juzgando a todos, pero si empezamos a estarnos distrayendo, ¿sí? Pues ni modo, esto es como la clase presencial, ¿no? Se tienen que salir de la clase, ¿de acuerdo? Les comento esto porque por ahí noto la sonrisita, que la risita, ¿no? Si bien es cierto que les invito a que nos relajemos por un momento y que platiquemos y que dejemos por momentos de
tomar notas. Les pido que también haya un respeto para los compañeros que están haciendo una pregunta, ¿no? A lo mejor no les interesa la clase, no tengo problema, chicos, si no les interesa la clase. Entiendo que están aquí a veces por la asistencia, no tengo tampoco ningún problema, pero hasta para estar por la asistencia hay que tener cierto orden. Entonces, que la risita, que la mueca, que si ya me estoy moviendo mucho, también se nota, ¿no? Entonces, me veo en la pena, como lo hice ahora, de sacar a 2 personas de la clase con la correspondiente falta, ¿sí? Les comento esto. Entiendo que estamos también en un ambiente de compañerismo. Entiendo que podemos bromear entre nosotros, pero ya cuando empezamos a distraernos es ahí cuando ya repercute sobre la clase misma. Nada más les comento eso. Bien, lo dejamos hasta aquí, muchachos. Yo los veo hasta el jueves. Buen martes. Repasen esto del grupo EMO. No solamente por las implicancias estructurales de las proteínas que ya comentaba Neto, sino por el metabolismo, ¿no? Veremos, para no variar, que otra vez el hígado se mete en problemas y nos va a generar acumulación de bilirrubina indirecta o directa, dependiendo del tipo de trastorno, ¿no? Lean por ahí, está bien interesante esta parte de bilirrubina, para no variar también forma parte del perfil hepático. Lo dejo hasta aquí, muchachos. Buen martes, buen día, nos vemos el jueves. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, hasta luego.